Hola, ¿qué tal? Soy Esperanza y soy abogada, pero trabajo como marchante, como intermediadora en venta de obras de arte moderno y contemporáneo, y soy directora en una galería de arte en Cannes que estamos recién abriendo. Estoy abriendo todo el proyecto allí y doy clases en la Universidad de la Nebrija para los alumnos y acercar como todo este trabajo que hago a la gente que a lo mejor pueda estar interesada en un futuro en también envolverse en esta dinámica. Y tengo una galería online propia que se llama Hopefully Art y es una galería que se centra en la venta a través de Artsy. Así que todos estos proyectos al final convergen de alguna forma, ¿no? en mi pasión, que es el arte. Y encantada de hablaros y gracias por la invitación. ¿Trabajas más como galerista o como marchante? ¿De cuál de estos roles obtienes mayor rentabilidad? Pues trabajo de las dos realmente. Ahora estoy montando un proyecto desde cero en una galería en Cannes que se llama Mo11 y soy la directora y monto básicamente todas las exposiciones, me encargo de elegir a los artistas, ahora coordino la logística, las colaboraciones, los contratos de consignación, y a su vez también trabajo como marchante o intermediadora, sobre todo en España, pero pues inevitablemente también conlleva una intermediación allí. Entonces, diría que trabajo de las dos formas y lo que me da más rentabilidad, pues diría que las dos también. O sea, al final es un trabajo que inviertes tiempo en las dos, inviertes esfuerzo y una es a lo mejor pues más continuada, ¿no? En la galería al final hay mucho más tránsito de gente, hay muchísimo más movimiento y pues la intermediación son operaciones que cuestan más, son obras, estoy centrada mucho más en arte pues moderno, en piezas grandes a lo mejor de contemporáneo y eso son operaciones que son mucho más intermitentes. ¿Cómo equilibras estas dos facetas en tu trabajo diario? Pues sobre todo lo más difícil es compaginar el lugar, porque al final es entre Francia y España. Y esto implica, pues a lo mejor que cuando esté aquí me centre en lo de aquí y también intente coordinar todo lo de allí, que sea pues más telemático. Y cuando estoy allí, pues estoy muy centrada en la galería, en los clientes que conozco personalmente, en la exposición, en escribir y esa es un poco la forma de compaginarlo. Como alguien que navega tanto el lado comercial como el curatorial del mundo del arte, ¿cómo defines el rol de una galería hoy en día? Creo que una galería hoy en día tiene que, obviamente, centrarse en el negocio y en vender, y es importante, ¿no? Para los artistas y para el propio negocio de la galería, pero no solo se tiene que centrar en eso y es importante que exista un discurso curatorial, exista un storytelling detrás y que se promueva la carrera de los artistas, ¿no? Al final, un poco como surge pues la idea del mecenazgo que evoluciona a ser marchante de arte y un poco el origen de las galerías es esto, ¿no? Estas personas que buscaban el apoyo de los artistas y buscaban no solo vender su obra, sino realmente construirles una carrera. Y creo que las galerías tienen que trabajar en ello, además de vender, tienen que promover su colaboración con instituciones, con fundaciones, pues con todos los museos, tienen que buscar lo mejor para el artista, decir que no a lo mejor a otras oportunidades que no le convengan tanto y cuidar su mercado, ya sea con las subastas o con especulación de coleccionistas. ¿Crees que ha cambiado con la aparición de plataformas digitales y ferias de arte internacionales? Sí, mucho. Creo que es muy bueno, es muy beneficioso para todos, tanto para el artista como para las galerías de arte, incluso para las casas de subastas, que no estamos hablando de ello, pero y es una herramienta que, puede tener doble filo en un sentido de que es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más accesible para todos, puedes llegar a un artista de una forma muy sencilla, pero también puede suponer pues que se juegue mucho más, ¿no? Con ese valor, con la obra, con la visibilidad de la pieza, incluso en la parte de la intermediación también. Pues antes a lo mejor
ayudaba a mantener a lo mejor una mayor confidencialidad de las obras, y ahora el hecho de que sea tan visible y tan online todo hace que a lo mejor pues esa confidencialidad se pierda. Y para las galerías pues también es una herramienta muy buena, permite vender de una forma más fácil. Es verdad que hace que se pierda esa visita presencial tan recurrente del público como era antes, pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas formas. ¿Qué guía tus decisiones curatoriales al representar a un artista o al construir una exposición? Creo que me guío por un montón de factores. En primer lugar, o sea, miro al artista, miro también, o sea, obviamente su trabajo y que a mí personalmente me llene. Eso es inevitable, ¿no? Porque al final el arte es muy subjetivo y te tiene que emocionar. Entonces, obviamente me guío por eso, pero también si a lo mejor una obra no me emociona tanto, pero me emociona su discurso que hay detrás y encaja con lo que yo quiero transmitir y todo el concepto que quiero crear a través de ese discurso y de ese concepto curatorial, entonces pues también puede formar parte, ¿no? de esa exposición o de ese discurso. Entonces, esa obra que me emocione pues obviamente su técnica, ¿no? Que haya un trabajo detrás, todo el concepto y el storytelling que tenga esa obra. Y luego, pues, obviamente sí que miro mucho, pues, a lo mejor la carrera del artista, a lo mejor esas ganas que tenga de seguir creciendo y de seguir colaborando, de tener un proyecto aquí y otro allá, y que también quiera estar involucrado de alguna forma en el mercado, aunque sea yo en este caso la que cuide ese mercado del artista. ¿Te dejas llevar más por el concepto, la emoción, la relevancia en el mercado o una mezcla de todo? Una mezcla de todo. Muy importante la emoción que te genere la obra, tanto a nivel curatorial como a nivel cuando asesoría y advisory a los clientes. Lo primero que digo cuando voy a hacer advisory, voy a ayudar a algún cliente a comprar una obra, invertir, montar su colección, dependiendo del objetivo que tenga, es que realmente le emocione la obra. Entonces, eso siempre es un factor muy importante. La obra te tiene que encantar. ¿Cómo desarrollas relaciones a largo plazo con los artistas con los que trabajas? Pues al final no dejan de ser muy personales. O sea, también, pues como una relación con cualquier persona, a mí me divierte mucho. Además, estoy muy involucrada en la parte del mercado, pero como os decía, me gusta mucho cuidar sus carreras y cuidar esa parte personal de ellos. Entonces, creo que es inevitable que cuando de verdad te interesa genuinamente hacer eso con el artista, también por su parte, pues recibes como una buena respuesta y de alguna forma muy natural se crea un vínculo como de ayuda mutua que deriva también en simplemente una amistad normal. Entonces la relación personal pues como que se aferra mucho más. ¿Cuál es tu enfoque al asesorar a coleccionistas, especialmente aquellos que recién comienzan en el mundo del arte? Bueno, creo que es muy importante escuchar al coleccionista y también conocerle a nivel personal, e incluso cuando nos intercambiamos a lo mejor pues una petición o pides ayuda a otra persona, a otro advisor. O sea, lo primero que haces es describir a la persona y ver cuáles son no solo sus intenciones económicas, sino también pues lo que le gusta, lo que no le gusta, viaja, no viaja, este tipo de cosas personales que también definen mucho el gusto de una persona a nivel artístico. Una vez ahí y cuando conoces a la persona, ya también conocer muy bien sus intenciones económicas, o quiero montar una colección grande, o quiero montar una colección centrada en mujeres, o simplemente quiero invertir en una pieza porque me hace ilusión y tengo pues un dinero líquido. O sea, un poco tantear esa parte económica y intención a futuro, y de ahí pues guiarle, ¿no? Y me mantengo en la pieza de verdad te tiene que encantar, y obviamente si su objetivo es invertir y revenderla dentro de 10 años es completamente lícito, pero siempre digo que primero la pieza realmente te emocione, aunque luego dentro de 10 años la vayas a vender. Una vez ahí, entonces una asesoría pues de ver realmente pues el retorno que pueda tener la obra, la trayectoria del artista y un poco los objetivos que tiene ese artista si está vivo, cómo va a evolucionar, qué galerías le representan,
qué ferias y exposiciones va a hacer próximamente, y un poco estudiar todo eso. También estudiar su mercado en las subastas, muy importante para ver pues a lo mejor cómo ha hecho en los últimos 5 años o cómo está haciendo este último año, y de ahí explorar un poco los retornos que está teniendo a corto plazo. Y luego, pues si el artista está muerto, también te guías mucho, ¿no?, por los resultados de Artnet o Artprice, y miras mucho los resultados de subasta, y también es una forma, pues, de guiarse. Pero al final, el punto final es que le encante y que coordine con su objetivo principal. El mundo del arte a veces parece ser exclusivo. ¿Consideras que una parte de tu rol es hacerlo más accesible, ya sea para jóvenes coleccionistas, artistas emergentes o al público en general? Sí, creo que hay un estigma muy fuerte con que siempre ha sido muy exclusivo, y que incluso la gente, pues, que le da corte entrar en una galería de arte o meterse en una subasta en Christie's, que puede parecer muy como sí, exclusivo y cerrado, pero realmente no lo es, y es una forma de, o sea, a mí me encanta acercarlo a la gente, ya sea pues a un coleccionista que quiere empezar pero le da un poco de miedo, o incluso cuando estoy en la galería y he montado una expo, me encanta que la gente entre y explicarles, ya sean coleccionistas o no lo sean y simplemente quieran verlo, ¿no? Porque es esa parte de la cultura y de acercar el arte que es súper importante, como democratizarlo y que sea accesible a todo el mundo. Incluso acabar como con esa idea del coleccionismo, de que es súper elitista y de que solo puedes coleccionar si tienes como mucho dinero. No necesariamente tiene que ser así. Obviamente hay colecciones muy importantes que son menos accesibles a la gente a la hora de comprar, pero puedes ser coleccionista comprando pequeñas obras, obra gráfica, y es igual de bonito, igual de importante la colección. Entonces, creo que sí, que mi rol permite como, o sea, o lo que intento es acercarlo a todas las partes. También como profesora en la Universidad de la Nebrija, intento precisamente conseguir que los alumnos lo vean como algo muy viable, ya sea para trabajar en el mundo del arte o para ser coleccionista o para invertir. Y al final creo que ayuda. ¿Puedes compartir una exposición, artista o venta reciente que haya sido especialmente significativa para ti y por qué? Sí, pues hablaría de la exposición que he organizado en la galería que estoy abriendo, en Mons, en Cannes. Es una exposición que se titula Las dos caras, All Kind of Gorgeous. Le puse un mix de nombres en español porque, bueno, al final es mi lengua. Y lo que hice fue una colaboración con la colección Aldebaran y The Romer Project y una galería en Indonesia que se llama Sun Contemporary. Entonces, bueno, no tenía nada que ver, pero al final los artistas, tanto de Romer como de Sun, bueno, los fui eligiendo y de alguna forma conseguí crear ese concepto alrededor de la idea de las dos caras, ¿no? Entonces, las dos caras surge porque todo el arte que elegí es expresionismo, pero de alguna forma la identidad surge de ese expresionismo, entonces eras capaz de ver como esas dos caras que al final siempre están, por mucho que una obra sea expresionista o sea súper abstracta. Y también un poco en relación a las dos caras del Festival de Cine de Cannes, que fue un poco el origen de la primera exposición que montamos. Entonces, esta sería a nivel curatorial la expo más cercana y más interesante que se me ocurre ahora. Y pues hice una venta de un Picasso muy interesante también, que, bueno, el coleccionista al final estaba montando una colección a largo plazo, entonces pues le asesoré y fue una pieza como muy importante que encontramos, como muy delicada, y que fue pues un trabajo obviamente lento, pero finalmente pues la pieza está en su casa y quedó muy bonita.